desarrollando y transmitiendo en este compartir esta inquietud maravillosa de ejercer señorío sobre nuestra propia existencia, que es semejante a un navío que en el océano mece el viento y lo lleva a un puerto no fijo, cuando nuestra vida es dirigida por nuestros pensamientos subjetivos, egoístas, y por nuestras pasiones y sueños y fantasías, pero que es un navío que lleva la luz, así semejante al sol, cuando navega en el firmamento, a un puerto seguro, que sería la libertad. Cuando hablamos de la libertad, hablamos de la liberación y hablamos de Dios Padre Madre, porque la vida consiste en que nosotros emanamos de Él, pero debemos regresar. Él dice, o la palabra dice, o la Escritura dice en el Antiguo Testamento, y cuando digo la palabra, digo el Nuevo Testamento, de que el hombre es el aliento que no regresa. Así eso está escrito, que lo recuerdo bien ahora. Taxativamente, ¿cuál versículo y cuál capítulo? No, pero así sí sé que es. Como el hombre es el aliento que no regresa, hay una afirmación allí, de que así como nosotros salimos como creados de Dios a la naturaleza, debemos regresar a él, a su seno, de vuelta, pero como hijos, no como criatura. Pero criatura es un animal intelectual. Y digo, respetando toda profesión de fe y de creencia, de que un acto litúrgico, ceremonial, ritualístico, o un juramento, o un protocolo, me hace a mí hijo de Dios. No. Hijo de Dios nos hace a nosotros el fuego, la cruz, que fue lo que nos enseñó precisamente el Hijo de Dios, nos enseñó a ser hijo. Y para ser hijo primero hay que obedecer al Padre. Pregunto, ¿nosotros somos obedientes? ¿Obedecemos a nuestros padres? ¿Obedecemos las leyes naturales? ¿Obedecemos la ley de nuestro propio espíritu? ¿Obedecemos la palabra del eterno Dios viviente? ¿Obedecemos el decálogo de Moisés? ¿Obedecemos el Padre Nuestro, que es una oración universal? ¿Obedecemos las palabras llenas de amor de nuestra esposa? ¿Obedecemos las palabras llenas de amor de nuestro esposo? ¿O tenemos el corazón endurecido porque queremos hacer, entre comillas, nuestra voluntad, con el pretexto dijéramos, no solamente temerario, sino discutible, de que tenemos libre albedrío? Porque si analizamos esto desde el punto de vista psicológico, a la luz de la ciencia pura, veremos que no. Pero en todo caso, no obedecemos, entonces no tenemos el principio de ser hijos. ¿Cuál es la exhortación? Ser hijos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros somos llamados a ser hijos, entonces nosotros nos conectamos con las partes superiores de nuestro ser. Es decir, hay una conexión, se abre una conexión de energía crística luminosa sobre nosotros desde nuestro Padre Madre, que es nuestro divino Elohim interior, o nuestro divino Yehová particular, y de él emanaría esa luz diamantina que iluminaría nuestros pasos y que nos haría copartícipe de su propia realidad, y también nos haría copartícipe de todo lo que es plenamente. Entonces seríamos dichosos por él, seríamos ricos en él y por él, seríamos amantes de la vida por él y en él. Es decir, ya no seríamos más yo, sino que seríamos él. Y esto es maravilloso porque al llegar a ese estadio, entonces somos lo que somos. Ahora pregunto, ¿estamos en ese estadio de ser? Hay algo interesante al respecto. Esto se puede lograr haciendo un trabajo sobre sí mismo
con respecto a nuestras emociones y con respecto a nuestros pensamientos. ¿Cuál es la exhortación en forma reiterada, contumaz, por enésima vez dicho, a la audiencia que me escucha, que es muy inteligente, porque es más fácil escuchar, es más fácil hablar que escuchar, de que para construir humanidad y que para que tengamos logros y ser seres exitosos en la luz y por la luz y también en la humanidad, necesitamos de ejercer señorío sobre nuestras propias pasiones, porque nosotros estamos como estamos es porque somos personas pasionales, somos seres emocionales y pensantes, pero no tenemos una individualidad. Y aquí es donde viene lo lamentable y lo trágico. Si nosotros no somos individuales, sino que somos pluralizados, y somos pluralizados porque de hecho tenemos pluralidad de pensamientos, de emociones, y nos contradecimos y sufrimos nosotros mismos. A nosotros nos dejan solos y sufrimos igualito, pero con un detalle, que no le echamos la culpa a los demás. Ese es el asunto. Entonces, ¿somos pluralizados? Sí somos. ¿Dice la Biblia algo al respecto? Sí, cuando habla de la legión del Gadareno. ¿Dice algo el budismo milenario? Sí, la pluralidad del yo. Entonces, todos los textos avanzados del mundo, no solamente de la raza aria, sino de las razas que nos precedieron en el curso de los siglos de la evolución terrestre, dan la misma enseñanza, que actualmente el hombre es, dijéramos, luciférico, aritmático. ¿Por qué? Porque desarrolló el intelecto. Y resulta ser que el intelecto, repito, el intelecto es una expresión anticrística. ¿Por qué? Porque el intelecto es animal, no es una mente cristificada. Vamos a hacer una diferencia entre un cuerpo mental crístico, luminoso, logoico, jeovístico. Crístico, vuelvo a repetir, que es la palabra más exacta, a una mente compuesta de mentes. Porque esa es otra cosa. Nosotros pensamos que tenemos una mente individual. No, nosotros tenemos muchas mentes. Lo que nosotros tenemos es energía manásica. Es decir, vuelvo a repetir, más correctamente, energía manáshica. Viene de manash. Y manash es una energía electrónica de la dimensionalidad mental que genera la mente. Entonces nosotros no tenemos una individualidad, repito, y por esa pluralidad que no es individual, nosotros no ejercemos señorío sobre nosotros. Entonces somos víctimas de las circunstancias, somos víctimas de nosotros mismos y somos víctimas de nuestros semejantes. ¿Podemos humanizarnos? Sí, tenemos que crear un centro de gravedad permanente, tenemos que crear una personalidad, dijéramos, neutral, es decir, trabajar sobre la personalidad y transferir su centro operativo funcional del yo a la conciencia, y entonces eso estaría resuelto a nivel de personalidad. Pero a nivel mental del intelecto necesitamos pasar por grandes transformaciones. El intelecto sin la luz del Cristo es egoísmo, es el inicuo, es el anticristo, es idolatría. Ahora, cuando el intelecto está iluminado por la luz del Cristo, por la luz de nuestro Padre Madre, a través de la iniciación de Melquisedec, Rey del mundo, Rey de Salem, Rey de paz,